universal del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y vamos a mirar un poquito lo que dice allí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Nos dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra de Dios nos habla de la identidad del pueblo cristiano, la identidad del pueblo de Cristo. Es importante que entendamos que tenemos una identidad, que somos diferentes a todos los pueblos de la tierra, que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que somos un pueblo que representa al Señor en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros entendamos que somos un pueblo especial, no porque nosotros lo digamos o queramos, sino porque Dios, por su gracia, nos ha escogido para que le representemos en este mundo, y Dios nos ha dado una dignidad, una posición, como un privilegio tan grande de ser ese pueblo de Dios. ¿Cuántos estamos gozosos de ser pueblo de Dios? Y esto es muy importante. El pueblo de Dios es la iglesia del Señor. Pero en ese pueblo quiero hacer énfasis que somos sacerdotes de Dios. Diga, soy sacerdote de Dios. Aquí nos dice que somos reyes, que somos sacerdotes, pero quiero hacer énfasis en esa parte. Somos sacerdotes de Dios. Esto es muy importante. La Biblia nos habla de esto, de que el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Ahora vemos Apocalipsis capítulo 1, por favor. En el versículo 5 y 6 nos dice la palabra: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí recalca la idea de que el Señor Jesucristo, nos ha hecho sacerdotes para Dios. Pero el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, recalca la idea que estamos mirando. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero dice que somos sacerdotes de Dios. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que usted es un sacerdote de Dios? ¿Lo ha pensado? ¿No lo ha pensado? Es importante entenderlo. Resulta que en la iglesia católica, en la iglesia romana, solo hay un sacerdote en cada iglesia, o por ahí dos o tres. ¿Cierto que sí? Entonces ellos ofician todas las misas y hacen todas las cuestiones que tienen que hacer en la iglesia católica, sus oficios religiosos. Entonces lo llaman el cura, bueno, el sacerdote. Pero usted sabía que en la iglesia cristiana todos somos sacerdotes. O sea, no todos somos curas, no estamos hablando. Digan, soy un sacerdote de Dios. Bueno, quería dar el saludo también al hermano Luis y su esposa, nuestra hermana Flor, que vienen a acompañar. Dándole la bienvenida a ellos que vienen. Amén, gloria a Dios, Dios los bendiga. Verdad que se me pasó. Entonces, somos sacerdotes. Si usted se pone a pensar eso, hermano, imagínese que usted es un sacerdote que ofrece sacrificios a Dios para la gloria de Dios, pero que usted es un sacerdote. Entonces usted dice, ¿yo un sacerdote? Pues sí, como lo dice la palabra de Dios, que somos santos. Entonces nosotros también, ¿santo yo? Bueno, santo no quiere decir que sea impecable, que nunca falla, sino que ha sido apartado para Dios. Y sacerdote es uno que ofrece sacrificios a Dios, ante Dios, delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que entender esto, que somos sacerdotes de Dios. En otras palabras, que somos representantes de Dios donde quiera que estamos. Si usted está en una empresa, usted es el sacerdote de Dios en esa empresa. Si usted está en un colegio, usted es el sacerdote de Dios en ese colegio. Si usted va en un bus, usted es el sacerdote de Dios en ese bus. Si va en un avión, si está en un parque, somos los sacerdotes de Dios.
Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia porque muchas veces vivimos sin nosotros reconocer lo que nosotros somos, sacerdotes de Dios. Entonces, ojo con ese punto, somos sacerdotes de Dios. Ahora, los sacerdotes ofrecen sacrificios, pero no es como en el Antiguo Testamento que ofrecían corderos y otros sacrificios, sino que ahora en el Nuevo Testamento nos dice la palabra que los sacrificios que ofrecemos a Dios, en primer lugar, somos nosotros mismos. Nosotros somos el sacrificio agradable a Dios, dice el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que tu cuerpo es el sacrificio que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay otros textos que dicen que no presentemos nuestros cuerpos al pecado y nuestros miembros a la maldad, sino que nos presentemos a Dios porque somos un sacrificio vivo. Entonces todos los días cuando nos arrodillamos a orar, digámosle: Señor, yo me presento ante ti porque yo soy la ofrenda agradable a Dios. Yo soy esa ofrenda que a Dios le agrada. Mi cuerpo, por supuesto, pero también mi mente, mis pensamientos, mis emociones, le pertenecemos a Dios. Somos propiedad privada del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo no es para el pecado ni para la maldad, porque le pertenecemos a Dios. Nosotros todos los días debemos decirle: Señor, yo presento mi vida delante de ti porque yo soy tuyo, yo no soy mío, no me pertenezco, yo le pertenezco al Señor Jesús. Te ofrezco mi vida, Señor, te ofrezco mi cuerpo, me ofrezco a ti como ese sacrificio. Es un sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto. Entendamos eso. Nuestro cuerpo es de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros somos ese sacrificio que a Dios le agrada. Todos los días lo podamos decir. Pero también ofrecemos el sacrificio de la alabanza. El libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la alabanza es ese sacrificio que a Dios le agrada y que debemos nosotros ofrecer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza es algo que debemos ofrecer al Señor como sacrificio. Ya lo he dicho, pero ¿por qué se llama sacrificio? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué se llama sacrificio y lo que el sacerdote ofrece a Dios es un sacrificio? ¿Sabe por qué? Porque cuesta. Hay que esforzarse, tiene un costo, tiene un precio. Cuando un judío iba a ofrecer ese corderito, tenía que cuidarlo durante un año. Pero ese corderito tenía que ser perfecto, ese corderito no podía ser perniquebrado ni tener defectos. Tenía que ser perfecto y lo tenía que cuidar por un año, y eso cuesta, ¿sí me hago entender? Es decir, costaba esfuerzo. Pero luego el corderito era sacrificado, es decir, entregaba su vida. Esto se llama sacrificio porque cuesta, porque hay que esforzarse. Por eso el salmista dijo: no daré a Dios nada que no me cueste. Es decir, el sacrificio es algo que cuesta, pero lo pagamos ese precio para honrar a Dios. Entonces la alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, a veces no es fácil alabar a Dios cuando estamos enfermos. A veces no es fácil alabar a Dios cuando alguien está amenazándonos quizá de muerte. Quizá tenemos un problema tremendo y una aflicción tremenda. Es difícil alabar a Dios. ¿Cierto que es difícil muchas veces alabar a Dios cuando hay problemas? Por eso es un sacrificio, pero en medio de los problemas, como hay una canción de Dani Berríos, no sé si la podemos conseguir: alaba a Dios, para lo último, alaba a Dios, Pastor Andrés, ¿se acuerda de la de Dani Berríos, para que la coloquemos como un fondo? Entonces, en medio de las crisis, alabemos a Dios, en medio de las dificultades, alabemos a Dios, pero entendamos, hermanos, que el sacrificio es cuando
Quizá es difícil porque hay problemas, pero alabamos a Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Quizá usted está pasando dificultades, alabe a Dios, hermano. Ese sacrificio agrada al Señor, pero ese es el sacrificio que debemos ofrecer. Ya no los corderos del Antiguo Testamento, sino primero nuestra propia vida, segundo nuestra alabanza. En tercer lugar, el tercer sacrificio que agrada a Dios, el sacrificio que ofrece el cristiano, porque son sacrificios de los cristianos. No estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino sacrificios de los que estamos en el nuevo pacto. En el Salmo 141, versículo 2, dice la palabra de Dios: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, ¿cuál es el tercer sacrificio que ofrece el sacerdote cristiano? A ver, colaboremos. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál? La oración. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Somos sacerdotes para orar. Yo no sé si usted ora o no ora. Alguien dijo: el que no ora, Satanás lo devora. No, no lo va a devorar, sino que Dios lo va a fortalecer. Pero ¿sabe una cosa? Algo que debe caracterizar a los cristianos es la oración. ¿Cierto que sí? Nosotros debemos vivir todos los días orando, todos los días clamando a Dios, porque ese es el sacrificio que agrada a Dios. En el Apocalipsis dice que eso es como el incienso que sube ante la presencia de Dios, y sube y sube y sube ese sacrificio de oración a Dios, y se va acumulando. ¿Sabe por qué llueve en la tierra? Porque el vapor de agua se acumula en nubes. Y cuando esas nubes se llenan de agua, se precipitan en lluvia hacia la tierra y bendicen la tierra con esas lluvias. Las lluvias son símbolo de bendición. Y sabe una cosa, cuando usted ora, las bendiciones se están acumulando. Y cuando usted ora, las bendiciones se acumulan, y cuando usted sigue orando, llega el momento en que Dios suelta esas bendiciones tremendamente. Resulta que la palabra nos enseña que esa oración sube a la presencia de Dios, pero no se queda allá. Dios devuelve esas oraciones en bendición sobre nuestras vidas. A veces usted dice: pero es que yo oro y no veo nada. No crea eso, que usted dice que no está viendo nada. Lo que pasa es que se está acumulando una gran bendición. Estos días un pastor me estaba diciendo que leyó que una nube de agua puede pesar 500 toneladas. ¿Qué le parece 500 toneladas de bendición? Digan algo, pero digan amén, digan aleluya, ¿cierto que sí? Imagínense que usted está orando y de pronto le caen esas 500 toneladas de bendición, que no lo van a destruir, porque la bendición de Dios no destruye. Pero ¿sabe una cosa? Esa oración va a traer sobre usted restauración, sobre su familia. Va a producir que se conviertan las almas, va a producir que hayan milagros, va a producir que Dios respalde tremendamente. Necesitamos volver al altar de la oración, volver a esa oración. Cuando Dios lo llame a esa oración, vayamos a la oración, porque somos sacerdotes, y el sacerdote para eso vive, para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Para qué vivimos nosotros? Para ejercer ese sacerdocio. Y ese sacerdocio tiene que ver con que nos presentamos todos los días nosotros le decimos: Señor, yo soy tuyo, me presento delante de ti, yo no soy para el paganismo, no soy para la maldad, yo soy para ti, yo soy tuyo. Segundo, yo te alabo, Señor, yo te ofrezco el sacrificio de alabanza. Y en tercer lugar, Señor, yo te ofrezco mi oración, que mi oración sea grata, que suba delante de ti para tu gloria. Cuarto aspecto, la adoración. Ese es otro aspecto importante del sacrificio del creyente, la adoración. La palabra de Dios nos dice en San Juan 4, ¿cierto? Versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén, amén, amén. Entonces Dios está buscando adoradores, está buscando gente que le adore. Y si la busca, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se busca?
lo que es escaso, lo que no se ve evidentemente. Es decir, Dios busca gente intercesora porque son escasos, pero también busca adoradores porque los adoradores son escasos. Por eso los está buscando como con lupa. ¿Dónde estarán los adoradores? ¿Dónde estarán los adoradores? Que en ti el Señor encuentre un verdadero adorador. Que en mí el Señor encuentre un verdadero adorador de Él, que lo adore en espíritu y en verdad. Porque ese es el sacrificio también del creyente, el adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre adorar y qué diferencia hay entre alabar? Alabar y adorar. Resulta que la alabanza es exaltar a Dios por lo que Él hace. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, bueno, ahorita va a entrar el mundial y solo quiero por ilustración, no soy aficionado al fútbol. Llega que un jugador de Colombia, ¿cuál es el mejor jugador? Hermano, sí debe saber. James va a ir al mundial. Entonces James hace un gol. Y entonces al hacer el gol, hizo unas gambetas, hizo unos movimientos con el balón, se pasó a 5 y llegó y ¡prum! Metió el gol. ¿Qué dicen los aficionados colombianos? No, ¿sabe qué dicen? ¡Qué gol tan lindo! No, la gente grita, ¡qué golazo! Y las tribunas se sacuden y el estadio casi se cae y es una explosión porque un hombre hizo un gol. Ahora, dígame una cosa, ¿cuántos goles no le ha hecho el Señor Jesucristo al diablo? Empezando cuando le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario, lo despojó y lo exhibió públicamente derrotado en la cruz y nos dio la victoria y nos dio la bendición y nos dio la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces esa es la alabanza. La alabanza es con júbilo, es con gozo, es con mucha algarabía. ¿Por qué? Porque Dios ha goleado al diablo, sanando a los enfermos, sanando las vidas, libertando los hogares. Entonces ese es el sacrificio de alabanza, con júbilo, con gozo, por lo que Él ha hecho. Pero la adoración es diferente. La adoración tiene que ver cuando vemos la grandeza de Dios. Y, o sea, la alabanza tiene que ver con lo que Él hace y la adoración con lo que Él es. Él es santo, Él es sublime, Él es maravilloso. Entonces, por eso la adoración muchas veces nos lleva a postrarnos, a humillarnos, a quebrantarnos, a reconocer su grandeza. Y entonces la adoración por lo general es muy queda, muy suave, muy profunda, porque nos postramos ante Él y decimos, oh Señor, eres tan santo, eres tan poderoso, eres tan amoroso, Señor, eres tan especial. Y entonces empezamos a expresarle lo maravilloso que Él es. Ese es el sacrificio de adoración. ¿Cuántos queremos ofrecer nuestro sacrificio de adoración a Dios? Todos los días allá en el secreto, en la casa. ¿Cierto que sí? A solas con Dios. Decirle, Señor, eres tan hermoso. Quiero decirte que te amo porque eres incomparable. Eso se llama sacrificio de adoración. Que nosotros podamos postrar ante Él y decirle, Señor, eres tan grande, eres tan glorioso. Así como el profeta Isaías cuando dice, yo vi al Señor. Él es alto, Él es sublime. Sus faldas llenan el templo. Y dice que cuando Él vio la gloria de Dios, sintió que se moría. Dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Porque cuando vemos la grandeza de Dios, nos tenemos que postrar delante de Él. Ahora, quiero hacer una ilustración. Resulta que en las épocas antiguas, cuando entraba un rey, adelante iba un bufón. ¿Sí recuerdan quién era un bufón? ¿Cuántos se acuerdan lo que era un bufón en una corte? Bueno, era un payaso, realmente un payaso. Entonces cuando venía el rey, escúcheme bien esto tan tremendo. Cuando venía el rey salía el payaso y empezaba a saltar y empezaba a hacer como espectáculo, ¿no? ¿Cierto que sí? Y entonces todos se reían. Pero cuando ya venía el rey y el rey pasaba, todos guardaban reverencia. Entonces así es la alabanza. Muchas veces hacemos como David. ¿Se acuerda que David hizo el ridículo ante los hombres porque su esposa lo menospreció? ¿Se acuerda que él saltaba y danzaba? Y entonces Mical lo miró y dijo,
pero usted parece un cualquiera y es que danzando ahí, usted es un rey, ¿usted cómo se va a humillar de esa forma? Es que hermano, cuando alabamos a Dios, no estamos para que la gente, ¿qué piensa la gente? Lo alabamos con libertad, no nos importa lo que diga la gente porque es que danzamos es para Dios. Entonces así era en las cortes, salía el bufón, gritaba, hacía de todo y todo. Entonces así es como la alabanza, o sea que muchas veces como que la gente dice, eso está como como muy extremo, ¿no? Como muy extremo, pero qué bueno alabarlo a Dios con libertad. ¿Cuántos creen que hay que alabar a Dios con libertad? ¿Ustedes lo alaban con libertad? Pero una vez que ya lo hemos alabado con libertad, llega el momento en que su presencia se manifiesta y entonces lo que hacemos es guardar suprema reverencia y postrarnos ante su presencia y ofrecerle el sacrificio de adoración. Miren tan hermosos los sacrificios que dice la palabra de Dios. Entonces vamos al otro aspecto. Entonces recapitulemos. Primero, el sacrificio de nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestro sacrificio de alabanza a Dios, nuestro sacrificio de oración que sube como incienso, la adoración que es postrarnos ante su presencia y reconocer su grandeza. Pero en quinto lugar está también el sacrificio de un servicio voluntario a Dios, pero lleno de gozo. Un servicio voluntario a Dios, pero lleno de gozo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros servimos a Dios y a las personas, ese sacrificio le agrada a Dios. ¿A cuánto les gusta servir a Dios y a la gente? ¿Sí les gusta o no les gusta? Entonces es importante entender que una de las características, bueno, la iglesia aquí en La Calera tiene esa característica, es del servir a Dios, pero también a la gente como un sacrificio que agrada a Dios. Y esto lo vamos a ver en Filipenses 2:17. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a volverlo a leer. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces el sacrificio que estamos mirando es el servicio servicio voluntario lleno de gozo. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo, vayamos despacio, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes recuerdan la ofrenda de libación? ¿Cuántos se acuerdan? La ofrenda de libación era una ofrenda líquida que se derramaba ante Dios, una ofrenda ante Dios que se derramaba líquida, es decir, un líquido, ¿cierto que sí? Lo voy a explicar de esta manera para entenderlo mejor. Una vez el rey David estaba con una sed tan tremenda y estaba rodeado de enemigos, no sé si se acuerda de ese pasaje. Y entonces dijo, tengo una sed, ¿quién me diera de beber agua? ¿Quién me diera agua para beber? Y entonces sale un soldado corriendo, se mete dentro de los enemigos y consigue el agua y le trae el agua al rey y le dice, Señor, aquí está el agua. Y entonces David, ¿dónde puedo regar esto un poquito? Que no me van a exhortar. No, porque el pastor me exhorta a la derecha. Y entonces el rey David, imagínese, vuelvo a preguntar, dice David, tengo mucha sed. ¿Quién me diera agua? Y sale entonces un soldado y dice, sin decir palabra, va y se mete entre los enemigos, arriesga la vida, casi lo matan y trae el agua y dice, aquí está el agua, mi rey. Y entonces el rey toma el agua y dice, ¿cómo puedo yo tomarme esta agua que fue a costo de la vida de mi soldado? Dice, no, yo la ofrezco, esta agua que representa para satisfacer mi sed, yo se la presento a Dios y la derramo delante de Jehová. Y esa agua que él tanto necesitaba en ese momento,
que fue a costa de la vida de su soldado, Él la derramó en un sacrificio. Eso es una libación, en un sacrificio a Dios. Una ofrenda líquida la ofreció en un sacrificio a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice algo similar. Dice en el versículo 17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Lo que Pablo está diciendo: aunque yo tenga que ser derramado como esa ofrenda líquida por servirles a ustedes, lo hago para la gloria de Dios y lo hago con gozo. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces también no es fácil servir, ¿cierto? A veces no es fácil servir, a veces es difícil servir, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros lo sirvamos, lo hagamos con ese esfuerzo, con ese amor, con esa negación de nosotros mismos, por amor a Dios y amor a la gente, y que ofrezcamos ese sacrificio como una ofrenda líquida, como una libación en la presencia de Dios. Oye, el problema es que muchos cristianos no quieren servir. Muchos cristianos quieren es que los sirvan a ellos, que los traten bien a ellos, que les brinden toda la comodidad. Pero recuerda, hermano, que no estamos aquí nosotros para ser servidos, sino para servir, así como Cristo vino para servir. Y ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Cuando tú haces un servicio agradable, digamos, un servicio con buena actitud, con amor, con gozo, porque aquí dice que es un servicio ¿con qué? Con gozo, no de mala gana. Mi hermano siempre yo lo veo sirviendo, Dios lo bendiga. ¿Me recuerda el nombre, hermano? Hermano Carlos siempre está sirviendo, siempre está pendiente de ese sonido. Hoy estaba arreglando una lámpara y estaba pendiente de la lámpara, pero yo no lo vi renegando y diciendo: otra vez poner lámparas, amarrar cables, otra vez hacer esto, ese sonido, y cuadrar el sonido y las cámaras, otra vez. No, yo siempre lo veo contento. ¿Cuántos damos gloria a Dios por él? ¿Cuántos damos gloria a Dios por él? Démosle un aplauso al Señor por nuestro hermano. Amén. Pero hay hermanos que dicen, como unos hermanos que teníamos, que nos ayudaban a evangelizar. Usted sabe que siempre estamos evangelizando. Entonces nosotros tuvimos que viajar y delegamos a 2 pastores que trabajan con nosotros asociados ya en la iglesia de la Boyacá. Y entonces decía, un día predica el uno y el otro está pendiente de toda la infraestructura, ¿sí? O sea, el sonido de las sillas. Entonces ellos peleaban por cuando le tocaba predicar. Entonces cuando le tocaba predicar dice: yo hoy no cargo sillas, hoy no cuadro sonido, hoy no arreglo nada de eso, porque hoy yo predico. Entonces peleaban por eso. Entonces el que predicaba decía: a usted le tocó hoy el servicio, allá es problema suyo. Es decir, que a veces no queremos servir, y si lo hacemos con regañadientes. Había una hermana en la iglesia que decía: pero ¿por qué a mí me mandan a los lugares más feos a predicar? Y a la otra hermana, a esa sí la envían a iglesias buenas, iglesias bendecidas, y a mí me mandan a los lugares más feos, y me mandan a las iglesias más débiles, y a mí me mandan a los lugares peores. Todas resentidas, hermana. ¿Usted es así? A ver, diga, ¿usted es así? Hay mucha gente que es así. Dice: ¿y a mí por qué me mandan a tal lugar? ¿Por qué no mandan a otros? ¿Qué creyeron? ¿Que yo soy quién? Manden a tal hermano, manden al otro. ¿Por qué me van a mandar a mí? Y muchas veces van, pero con amargura. Y un pastor dijo, estaba en un lugar que lo mandaron. Bueno, Dios lo mandó. Pero estaba tan amargado que dijo el hombre: aquí no me mandó ni Dios, ni el presbiterio, ni la misión panamericana. Estaba tan aburrido que dijo: aquí me mandó fue el diablo. Estaba todo aburrido. Pero no, hermanos, donde Dios nos envíe, vamos a ver la gloria de Dios, y lo vamos a hacer con alegría, con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estamos buscando nuestra comodidad o que nosotros nos sintamos bien, sino que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y con gozo, con alegría. Si le toca barrer, diga: oh, gloria a Dios. Hay gozo, gozo, gozo en la presencia del Señor, cantando aleluya, amén. No diga: es que me ponen a barrer a mí. ¿Por qué no pusieron a la hermana María? ¿Acaso qué creen que soy yo? Es que no se dan cuenta quién soy yo. Y está barriendo con amargura. ¿Cuántos son así? No, ninguno.
Esta es de las iglesias más santificadas que yo conozco, gloria a Dios. Pero eso a veces pasa, hermanos. Entonces, recuerde, ese es un sacrificio que a Dios agrada. Y aunque usted crea que se la están dedicando, no. Dios está obrando en su vida y está usándolo. Y Dios se está glorificando. Todo lo que hagamos, por pequeño que sea o por importante que sea, hagámoslo como un servicio voluntario a Dios, lleno de gozo. Porque Dios recompensará todo lo que usted haga para Dios. La hermana estaba leyendo Hebreos, donde dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra labor, para olvidar vuestra obra. Resulta que los seres humanos nos olvidamos de lo que otros hacen por nosotros. Somos ingratos, somos desagradecidos. Pero el libro de Hebreos 6:10 que leyó nuestra hermana, dicen, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que Dios no olvida ese servicio voluntario lleno de gozo. Entonces tenemos que arrepentirnos, porque a veces decimos, pero ¿por qué me ponen a mí? Bueno, y ya para concluir, vamos a mirar el séptimo sacrificio del sacerdote cristiano. Y precisamente similar al anterior. Entonces este sacrificio tiene que ver con la ayuda a los necesitados y compartiendo con ellos. Esto es muy importante. Hermanos, siempre van a haber necesitados y Dios quiere que nosotros ayudemos a la gente, le ayudemos a las personas, que hagamos proyectos, semillas, que ustedes ya saben qué son y ustedes los hacen muy bien. Hay evidencias de eso, pero que sigamos haciendo esos proyectos, esas acciones de ayudar a los necesitados. Dice Hebreos capítulo 13, verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice que es un sacrificio la ayuda mutua, el ayudar a la gente, y es un sacrificio que agrada a Dios. Eso es muy importante. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué bonito fue cuando se envió mucha ayuda a los niños desplazados en el Catatumbo, y a las niñas se envió una cantidad de ropa, un poco de cosas. Y la última vez que se envió al Catatumbo se enviaron 30 cajas de ayuda humanitaria. Quizá ustedes también enviaron para la última vez, y las iglesias enviaron. Entonces fue una carga tremenda de ropa, de zapatos, de diferentes cosas que necesitaban los damnificados por la violencia del Catatumbo. Siempre que haya crisis, estemos para bendecir, para ayudar a los necesitados. ¿Estamos de acuerdo? Para ayudar a los ancianos. Ayer estábamos en La Vega, porque se está estableciendo una iglesia, y la pastora Milady, pues gloria a Dios, la guió el Señor para que trabajara con los ancianatos, o los hogares geriátricos, mejor es la palabra. Qué bonito poder ir ayer a estar allí, y cómo se sentían de bien estos ancianitos al recibir la visita, y nos decían, vuelvan acá, qué bueno que han venido. Cierto que sí, hay mucha gente que sufre y necesita nuestra ayuda. Porque ¿qué pasa en el cristiano del siglo XX? Es un cristiano egocéntrico, solo piensa en sí mismo. Dice, vamos a ver con qué salen hoy en el culto, y dice, no, esas canciones no me gustaron nada, y ahora esas sillas ahora no me gustan, negras, ¿por qué no fueron beige? No me gustan esas sillas. Los felicito por las sillas, están muy bonitas las sillas. ¿Cuántos damos gloria a Dios por las sillas? ¿No se siente más cómodo ahí? Pero no se vaya a dormir, porque son muy cómodas. Entonces, ¿qué sucede? El cristianismo de hoy es, pídele a Dios que Dios te va a dar, Dios te va a recompensar, y es verdad, Dios nos da tantas cosas, pero no debemos cultivar el egoísmo de la gente que solo quiere es que Dios lo bendiga, que Dios le dé, que Dios le dé, pero él no sirve ni a la mamá. Eso está muy duro, ¿cierto? Hay cristianos que no le sirven a nadie, son personas que no piensan en las necesidades de nadie, pero dice que cuando nosotros servimos, ayudamos a los necesitados, de esos sacrificios se agrada a Dios. Entonces, que siempre haya en nuestra vida cómo podemos ayudar a otras personas, y si nos toca a nosotros despojarnos,
de cosas, hagámoslo. Porque a veces dice, no, pero está bien ayudar, pero que me toque dar de lo mío y que me toque o sea, no tener cosas para mí y para mi familia, no, hasta allá no llego. Pero hermanos, a veces toca despojarnos para que otros sean bendecidos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Pero dice que eso es sacrificio, Dios se agrada. Concluyo con esto. Resulta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, si no estoy mal, a los de Corinto, no recuerdo exactamente a qué iglesia le escribe, y le dice que recojan una ofrenda para los hermanos que están en Judea, que estaban pasando una hambruna tremenda. Y entonces la gente aún en su necesidad se esforzaban, aún, no porque les sobrara, sino que aún en su necesidad dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, porque el cristiano sabe apoyar, sabe dar en la obra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Y ese es otro sacrificio que nosotros damos a Dios, nuestros diezmos y ofrendas. Quiero concluir con esto. Ya pensé que había concluido, pero me falta este punto. Nosotros debemos también dar. ¿Ustedes creen que el sacrificio del dar es algo que le agrada a Dios o no? Bueno, si no lo creen, vamos a Filipenses 4:18. Ya estoy terminando porque ya se acabó el tiempo, pero ténganme paciencia. Dice el versículo Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿Cierto que sí? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo estaba en una situación en la cárcel en ese momento, pero él dice: yo recibí de ustedes esa ofrenda que me enviaron, y esa ofrenda ha sido un olor fragante, ha sido un sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces es importante entender que el sacrificio del creyente también tiene que ver con lo que Dios nos ha dado. Por eso dice que traigamos al alfolí los diezmos, las ofrendas, las primicias. Ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Es decir, cuando usted dice: Señor, yo aparto para ti este diezmo. Ahora, ¿qué implica eso? Yo siempre enseño en la iglesia lo siguiente: el dar en la obra de Dios o dar para honrar a Dios es un acto de adoración. ¿Cuántos me están escuchando? No se trata de dar plata, ¿cierto? Porque la gente dice: ay, ya di el diezmo, y entonces llegan y lo entregan así como: ya cumplí, como si fuera, digamos, pagar la luz o el agua, ya cumplí con mi arriendo, ya cumplí con mi arriendo de la silla, ya cumplí. No. Cuando usted ofrenda y usted diezma, usted dice: Señor, este diezmo que tú me has permitido, esto que tú me has permitido, yo aparto lo que es tuyo para adorarte con este diezmo y esta ofrenda. ¿Cuántos me están escuchando? Acuérdese de Caín y Abel. Ambos presentaron ofrenda a Dios, pero dice que Dios vio con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. O sea que primero Dios lo vio a él y después vio la ofrenda. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, cuando nosotros traemos la ofrenda a la iglesia del Señor, que es para la gloria de Dios, para adorarlo a Él, lo primero que Dios ve es nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué tal que nosotros traigamos el diezmo? Ay, es que me toca, porque si no el pastor se da cuenta y me pega una exhortada bien tremenda, y usted lo hace así. A ver, ¿quiénes son así? Levanten la mano. ¿Quién la va a levantar? ¿Cierto que sí? Pero muchas veces somos así, esas regañadientes, y decirle: yo darle plata al pastor, yo darle plata a la iglesia, y yo con todas estas deudas que tengo y estos compromisos, y reniega. Es mejor que no lo haga. Mejor vaya y cómprese 2 pollos o 3 o 4 y cómaselos. Eso está muy duro. Pero ¿qué pasa? Así es que si uno va a dar en la obra de Dios con esa actitud, es mejor no hacerlo, porque Dios primero nos ve a nosotros y luego ve nuestra ofrenda. Entonces, que Él vea en nosotros un corazón agradecido, un corazón que lo ama, un corazón que dice: esta ofrenda representa vida, porque me tocó hacer todos estos trabajos, esos contratos, todo esto, pero Señor, yo te presento esta ofrenda de mi vida a ti y la presento en una actitud de adoración, que esta ofrenda sea grata delante de ti. Por eso el momento de la ofrenda en la iglesia debe ser importante.
Cierto que sí, en el cual cada uno trae la ofrenda y la presenta a Dios y dice, Señor, es para tu gloria. ¿Cuántos creen que eso agrada a Dios? Pero lo hacemos con amor, lo hacemos con disposición. ¿Estamos de acuerdo? Porque es adoración. Entonces yo les enseño a los hermanos que eso es adoración. Es un acto de adoración. Estoy terminando, déjeme orar. Pero déjeme decir lo último, pastor, porque... Mire, mire, nosotros, ustedes saben que estamos siempre trabajando con pastores, iglesias, y entonces queríamos plantar una iglesia en un pueblo de Cundinamarca, determinado pueblo. Entonces empecé a promover en la zona de los pastores, hace eso, pues ya hace varios años. Entonces dijimos, bueno, ¿quién tiene un hermano que pueda hacer un perfil para pastor? Y entonces surgió uno en una iglesia. Y una iglesia sembró como 30 hermanos y otros... Bueno, realmente empezó como con 40 personas. A ese hermano se le ayudaba económicamente con una mensualidad, o sea, se le ayudaba para que se tuviera recursos económicos para sostenerse, o sea, se le ayudó. Pero resulta que él, siendo un obrero, pues no digo pastor porque se está formando hasta ahora como pastor, siendo un obrero, él no diezmaba, no daba lo del Señor. Ahora imagínense que el que esté al frente de una iglesia que no honra a Dios con sus diezmos, ¿está bien o está mal? Yo creo que algunos están incómodos con este mensaje, pero ya voy a acabar. Pero que Dios nos ayude. Entonces él no lo hacía, y como mi deber es también amonestarle y decir, pues hermano, ¿usted por qué no lo hace? Y le dije muchas veces. O le dijimos varias veces, yo no estoy pendiente de contar la plata, eso es con un departamento de contable que tiene la misión. Yo sencillamente enseño la palabra de Dios, pero cuando hay que corregir hay que también hacerlo. Pues el hermano se enojó el obrero, el servidor que se estaba formando. Y un día reunió la plata y llegó y me presentó un dinero y dijo, ¡ahí están los diezmos! ¡Bravo! Entonces yo lo miré y le dije, hermano, gracias, pero no se los vamos a recibir. Y hasta hoy trabaja con nosotros. Entonces le dije, no, siga su camino, si quiere váyase con los hermanos que están allá y siga adelante, pero con nosotros no. ¿Por qué? Nosotros no queremos obreros que no honran a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Gente que se roba los diezmos, que se gasta lo que no debe, porque es que el diezmo es del Señor. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Siga adelante. No, pero se le había invertido dinero, no importa. Nosotros no estamos por dinero, ni por propiedades, ni aún por iglesias. Nosotros queremos es honrar a Cristo. Yo les quiero decir en el nombre de Jesús, cuando usted ofrende, no lo haga con murmuración. Cuando usted mande una ofrenda a algún pueblo, a alguna iglesia, cuando usted ofrende en la iglesia, hágalo diciendo, Señor, yo quiero que tú te glorifiques con esta ofrenda, que esta ofrenda te exalte, porque ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Y que en la iglesia haya ese temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios, porque somos sacerdotes de Dios. No somos cualquier persona en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No somos cualquier pueblo, somos un pueblo consagrado a Dios y un pueblo de sacerdotes que ofrecemos los sacrificios que a Dios le agradan. Vamos a orar en este momento. Yo les invito a que estemos en pie. Vamos a orar, vamos a orar. Ahí donde tú estás le vas a decir, Señor, yo soy tu sacerdote. Hermana, tú le vas a decir, yo soy sacerdotisa tuya. Señor, dígale allí cada anciano, cada niño, digámosle, Señor, gracias, porque tú nos has hecho un pueblo de sacerdotes. Oh, amado hermano, tú eres esa persona apartada para Dios. Tú no eres esa persona pagana del mundo, tú no eres una cabra, tú no eres como el mulo sin entendimiento. Tú eres un sacerdote, una sacerdotisa de Dios. Tú eres esa persona que representas al Señor donde quiera que tú estás. Tú eres esa persona que fuiste lavada con la sangre del Señor. No eres cualquier persona. Tú donde vas representas al Señor Jesús. Donde tú vas representas al Rey de Reyes. Recuerda, donde tú estás, eres el sacerdote de Dios, que tienes también la palabra de Dios para la gente, pero que ofrece sacrificios al Señor. Damos la gloria a Dios. Pero quizá aquí haya alguien que dice, yo anhelo ser un sacerdote de Dios, y no lo eres, porque no te has consagrado a Cristo. Pero tú dices, hoy entiendo la palabra, y desde este día le clamo al Señor que me haga un sacerdote suyo, que me haga un verdadero hijo de Dios.
que me transforme de la cabeza hasta los pies, que me haga nacer de nuevo. Escuche bien la palabra. Que usted dice, yo necesito de verdad vivir para ese Dios que me salvó, para ese Cristo que murió por mí. Y usted dice, yo quiero ser ese sacerdote de Dios, esa persona consciente de lo que es. Y usted quiere hoy decirle, Señor, sálvame, Señor, transfórmame. O quizás has caminado un poco lejos de Dios, pero dice, desde este día tomo la conciencia de que soy un sacerdote de Dios, y desde este día me consagro al Señor y voy a vivir para Dios, para Él, para Él, para Él. Voy a agradarlo con mis palabras, voy a agradarlo con mis pensamientos, voy a agradarlo con mis manos, con mi cuerpo, con mi mente. Voy a agradarlo con mi oración, con mi adoración, con mi alabanza. Voy a honrarlo con mi servicio y voy a honrarlo con los recursos que Él me ha dado. Y tú dices, yo quiero hoy pedirle al Señor que me haga un verdadero sacerdote. Díselo ahí donde tú estás. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Vamos a hacer la oración entonces. Vamos a decir, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por el privilegio que nos das de ser tus sacerdotes. Desde este día, yo te ruego, Señor, que me des ese privilegio de ser tu sacerdote. Señor Jesús, consagro mi vida a ti, entrego mi vida a ti, me rindo a ti. Señor, soy tuyo, no me pertenezco a mí mismo, sino que te pertenezco a ti. Señor Jesús, me entrego 100% a ti. Hazme tu sacerdote. Diga, Señor Jesús, hazme tu sacerdote. Me entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sigamos orando, sigamos orando. Quizá alguien ha hecho esta oración con sinceridad por primera o por segunda vez. Quizá alguien ha dicho,